día hermoso, se puso lindo. Ayer estábamos todos un poco preocupados por el clima. Hoy realmente una jornada hermosa, estamos muy contentos y agradezco a Clarisa, agradezco a La Salle por invitarnos a armar esta jornada juntos con Mundos Posibles. Y bueno, agradezco la presencia de todos ustedes también. La idea es trabajar estas dos categorías que yo creo que obsesionan la escuela. Este es el sentido del título, estas dos categorías que, a ver, yo diría casi 2 décadas, tal vez más, ¿no? Se constituyen o aparecen como los pretendidos pilares de una escuela que no se parecería a esa escuela que Pablo dijo homogeneizaba, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué obsesión? ¿Por qué digo obsesión por la inclusión o la obsesión por el otro? Bueno, es lo que voy a tratar de decirles en la charla, de argumentar o de fundamentar, ¿no? Porque creo que tenemos desde la escuela esta cosa un tanto obsesiva en cuanto al otro, en cuanto a la inclusión, y uno tiene la impresión de que se habla demasiado de inclusión, de que se habla demasiado del otro, y la pregunta que siempre hacemos es, bueno, por las prácticas, ¿no? Y la idea es un poco que revisemos las prácticas y fundamentalmente que podamos pensar en qué dicen las palabras que invocamos, pensar qué hay detrás de estas ideas de inclusión, de alteridad, de reconocimiento del otro o de integración, si ustedes quieren. Saben que en la década del 70, del 80 comenzamos hablando de integración y luego de repente cambiamos por inclusión. Esa es una pregunta que generalmente no hacemos. ¿Por qué dejamos de hablar de integración y por qué comenzamos a hablar de inclusión? Creo que es una pregunta interesante para hacer y tal vez eludir las respuestas, yo diría a veces apresurada, que se dio a esta cuestión, ¿no? ¿Por qué este cambio de categorías o estos cambios de paradigma, dicen algunos? Entonces, inclusión y alteridad, ¿no? Vamos a empezar examinando algunas de las dificultades que tenemos en relación a estas dos categorías. Voy a situar luego algunas de las encrucijadas, creo yo, que tenemos en relación a esta pretendida transformación de la escuela. Esto que situábamos antes, que tiene que ver con pasar de una escuela que homogeneiza o de una escuela que normaliza a una escuela que estaría inspirada en una pedagogía de las diferencias o si ustedes quieren, de las singularidades, toda esta cuestión que ya sabemos. Entonces, en primer lugar, voy a situar, a mi modo de ver, 3 dificultades que tenemos en relación a la primera de estas categorías, inclusión. Primero, creo que hay cierta confusión. De que hay, en principio, cierta obviedad o cierta transparencia de la palabra inclusión que en realidad nos lleva a una confusión. Lo que decimos, lo que planteamos, en este sentido, en el sentido de la confusión, es que creo que tenemos que decir que inclusión no es igual a igualdad, no equivale a igualdad.
pero daría la impresión de que decimos inclusión y es como un comodín político que nos abre a lo políticamente correcto, decimos inclusión y estamos pensando en una escuela más justa. Y lo que creo que tenemos que decir es que inclusión no equivale a igualdad. Es decir, podemos ampliar el acceso a la escuela y podemos seguir siendo desiguales. Podemos ampliar el acceso, antes se habló de la escuela secundaria, el acceso a la escuela secundaria, que venga más chico y seguramente a partir de la ley de obligatoriedad incorporamos más chicos a la escuela. Lo que tenemos dificultades, en todo caso, es para que estos chicos que acceden, que esta mayor cantidad de chicos que acceden, no se encuentren con los mismos mecanismos selectivos que tienen que ver con la homogeneización o con la normalización que situó también Pablo. Es decir, ¿no se escucha? ¿Ahí? ¿Ahí se escucha? Bien. Bien. Repito entonces. Bien. Decía que un ejemplo podemos tomar mucho y luego voy a tomar otros, un ejemplo de que incluir no es sinónimo de justicia, de una escuela más justa, lo tenemos en que siguen operando, en el caso de Media, por ejemplo, mecanismos que operaron siempre, en el cuales tenemos en primer año, en segundo año, en tercer año, un gran desgranamiento o grandes porcentajes de repitencia, y lo que sabemos, hace tiempo que sabemos esto, que los que repiten o los que se quedan, generalmente son los chicos y las chicas de clases populares. Bien. Segunda cuestión en relación a la categoría de inclusión, o a la idea de inclusión. Segunda cuestión. Seguramente esto va a generar polémica, vamos a dejar 15 o 20 minutos después para que lo debatamos o para que lo discutamos. Yo creo que hay también una falsa atribución dirigida a la escuela en relación a pedirle a la escuela que incluya. ¿Por qué digo que hay una falsa atribución? Porque pedirle a la escuela que incluya significa acusar a la escuela de que excluye. ¿No? Pareciera que si le decimos a la escuela, bueno, a ver, es necesario que la escuela incluya. Le estamos diciendo a la escuela que excluye. Estamos haciendo una atribución a la escuela en relación a esto de la exclusión. Y yo pregunto, ¿la escuela excluye? Esta es la pregunta que me he hecho. Ahora les voy a contar cómo respondo a esta pregunta, pero quisiera tomar lo que dijo Pablo antes. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? ¿Qué dijo de la escuela tradicional? ¿Qué? Utilizó otra palabra antes. ¿Cuál era? ¿Cómo? No. Utilizó otra palabra, sí, habló de homogeneización, sin duda. No habló de normalizar, Pablo. No habló de normalización. ¿Qué dijo? No, Pablo dijo, la escuela moderna hizo una inclusión homogeneizante. Dijo eso. Dijo, la lógica de la escuela que impuso derechos, habló de esto, ¿no? De imponer derechos,
de imponer objetos de la enseñanza, etcétera, etcétera, hizo o trabajaba desde la lógica de la inclusión homogeneizante. Y eso es así. Eso es así. Es decir, el proyecto moderno, el proyecto que nace con la escuela moderna, que nace antes con la Revolución Francesa, que nace con el Estado burgués, el proyecto de escuela pública, es un proyecto que apunta a incluir a todos. Esto es lo que describe, pero absolutamente, yo creo que una claridad que por suerte es reconocida por todo el mundo, lo que describe Foucault cuando habla de normalización, ¿no? En la escuela hablamos más de homogeneización que de normalización. En realidad, cuando Foucault describe los mecanismos de las sociedades disciplinarias, mecanismos de normalización, cuando describe aquello que llama biopolítica, Foucault dice: la biopolítica significa querer a todos adentro, por eso el panóptico, ¿no? Es decir, se trata de especializar, de formar a todos los cuerpos y a todos los sujetos para capacitarlos y hacerlos más obedientes. Es decir, aumentar la fuerza de los cuerpos en términos políticos, en términos económicos, y disminuirlas en términos políticos. A ver, me da la impresión que es muy importante que podamos discernir entre normalización y exclusión. ¿Por qué planteo esto? Que es absolutamente importante. Porque nosotros lo que estamos planteando, lo que se le está planteando a la escuela, o lo que se está planteando la escuela desde hace más de 2 décadas, 3, 4 incluso, o antes también, es transformar los mecanismos de normalización. Transformar los mecanismos de homogeneización. Es decir, transformar esa cultura de la escuela que describió Pablo de construir sujetos normales. Es decir, otra cuestión que hay que tener claro: ¿qué hace la normalización, qué hace la escuela o qué hace cualquier institución disciplinaria para normalizar? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo? Sanciona y toma examen. ¿Qué más? Han leído Foucault. ¿Cómo? Perfecto. Disciplina, norma, sanciona, ¿no? Vigila más de lo que castiga, vigilar y castigar, etc. Pero hace otra cosa también, que es importante. ¿Saben qué? Construye circuitos diferenciales. Para normalizar, distingue, construye categorías de sujetos, buenos y malos alumnos, sanos y enfermos, etcétera, etcétera, y construye circuitos diferenciales, ¿no? Categorías de sujetos y circuitos diferenciales. Por eso teníamos dentro del Ministerio de Educación desde 1910 escuela para niños anormales, que luego se llamaron especiales, que hoy se llaman especiales, y escuela para niños sanos, normales, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Entonces, me parece absolutamente urgente que examinemos esto y que tengamos por ahí claro algunas cuestiones que, a mi modo de ver, y esto lo digo, esta es mi visión, y la discutimos, la debatimos, esto no debemos confundir. Exclusión con normalización. Si nosotros confundimos eso, invisibilizamos la forma en que ha trabajado y que en algunos, y que todavía aún trabaja la escuela
durante, yo diría, la mayor parte de su historia. Una pedagogía diferente, una cultura de la escuela diferente, que salgamos de esta especie de trampa. Tercera cuestión, y creo que acá, a mi modo de ver, es donde podemos radicalizar esto. Y yo digo, un mundo que excluye, ¿le pide a la escuela que incluya? Se le pide a la escuela que se convierta en el corazón de un mundo descorazonado. Algo así dijo Sloterdijk, no lo dijo de la escuela, lo dijo de otras cosas. 50% de los chicos, arriba del 50% de los chicos en situación de pobreza. 7 millones de chicos en situación de no tener para comer, de no tener para salud, etcétera, etcétera, etcétera. Un mundo que no está dispuesto a incluir, o sea, un mundo que excluye, le pide a la escuela que incluya. A mí, sinceramente, esto me parece una trampa para la escuela. En la medida en que sitúa un imposible, que es que la escuela está rebasada en el contexto en el que estamos viviendo y aparece realmente como imposible que la escuela pueda sostener estas promesas. También promesas. ¿Y cuál es la trampa? A ver, hay muchas cuestiones que podemos charlar aquí y yo ahora enseguida voy a ir a situaciones más puntuales y a situaciones que tienen que ver más con la escuela, con los chicos, etc. Pero a mi modo de ver, la trampa tiene que ver con culpar a la escuela de ese imposible. No sé si me siguen, no sé si me hago entender. ¿Me hago entender? Yo lo que digo es, si un mundo que excluye le pide a la escuela que incluya, ahí hay un imposible. La trampa tiene que ver con luego culpar a la escuela de ese imposible. ¿No? Y allí digo, ese es el título de mi último libro, aparece el crimen perfecto. ¿No? El crimen perfecto es aquel al cual se culpa a un inocente de haber cometido un crimen que no cometió, y el crimen es perfecto en tanto todos creen la culpabilidad del inocente, el inocente incluido. Culpar a la escuela del fracaso, de la imposibilidad, de esta encrucijada en la cual aparece esta promesa como una suerte de comedia, ¿no? De hipocresía, de un mundo que en realidad no quiere saber nada. Bueno, con esto, pero sí, la escuela debe incluir. ¿Cuáles son los efectos de esto? ¿No? La escuela culpabilizada, la escuela en estado de culpa. ¿No? En estado de culpa y en estado de duda. Ahí está la neurosis obsesiva. Digo, el obsesivo es aquel que se siente culpable y que duda. ¿No? Y que aparece allí el maestro como rey. El maestro, yo diría, culpable. El maestro desorientado, el maestro desalentado. Allí aparece el hastío, allí aparece el cansancio. Byung-Chul Han escribió un libro que se llama La Sociedad del Cansancio, no sé si lo han leído. Recién cuando acompañaba a Elena y a Pablo veníamos hablando sobre el libro de Han, filósofo surcoreano, no sé si lo han leído, está muy de moda, no se confíen en las modas. Yo le decía que, digamos, que no compartía alguna de las tesis de Byung-Chul Han, fundamentalmente sobre los motivos del cansancio, pero hablando con Elena, ella me decía que notaba en la escuela, en las maestras con las que ella trabajaba, y Pablo también,
cansancio, hastío, desorientación, esto que trae Pablo, el estrés, ¿no? Y situaban en ese registro, con el cual acuerdo totalmente, esto del cansancio, ¿no? Pensarlo entonces en esa operación que desorienta, ¿no? Esto que estamos diciendo, esto que confunde, esta falsa atribución, esta imposibilidad, ¿no? Confunde, desorienta, sume al maestro en estado de duda y en estado de culpa, ¿no? Y ahí aparece como rehén. Por eso el título es el crimen, la escuela como rehén, es el título del libro. La escuela como rehén. ¿Por qué digo que el maestro queda como rehén? Porque en esa situación de duda, de desorientación, de culpa, el maestro queda de rehén, primero de la formación permanente y segundo de los especialistas de turno y de moda. Es decir, el maestro aparece condenado a deambular por los laberintos de la formación o de los especialistas. Desde la neurociencia, el psicoanálisis y de la filosofía, la educación emocional. Es decir, aparece allí una cuestión de sujeción a otro que sabe, ¿no? Algo de esto habló Pablo también. ¿Recuerdan cuando hablaba me gustó eso también cuando hablaba que en el paradigma anterior la formación era un momento, ¿no? ¿Recuerdan eso? Era un momento en la trayectoria de un docente, y hoy decía no, la formación hoy, la educación es permanente, ¿no? Esto es lo que decimos. El maestro acusado del fracaso de la escuela, del fracaso de la inclusión, aparece condenado a merced del especialista, ¿no? Es decir, aunque leamos a Rancière, el maestro Inglés. Bien. Entonces, yo lo que quería, a partir de esta introducción, empezar a meterme un poquito en la otra categoría, que es la de alteridad, ¿no? El otro pilar de la pretendida nueva cultura de la escuela. Y decir, lo que quería decirle es que me parece, y que en esto que me parece tiene que ver mucho estas confusiones, estas faltas atribuciones y estas imposibilidades que marqué recién, estas tres cuestiones, tienen que ver mucho con que creo que en la escuela tenemos muchas dificultades para avanzar hacia una pedagogía de las diferencias o hacia una didáctica de las singularidades o hacia una cultura del otro. Creo que tenemos muchas dificultades. Parte de esas dificultades creo que tienen que ver con estas cuestiones que he situado. Digamos que estamos entrampados de alguna manera en una atribución errónea, en una culpabilización de la cual tenemos que desembarazarnos y, entre otras cosas, no podemos avanzar en construir una escuela en la cual no esté obsesionada por la normalidad, una escuela en la cual las diferencias no sean la oportunidad para hacer lo que decíamos antes, construir circuitos diferenciales, construir categorías de sujetos, sino las diferencias sean consideradas como riquezas, como atribuciones, como posibilidades, no como imposibilidades. Entonces, yo quiero ahora, para trabajar un poquito esta cuestión de las dificultades y para pensar algunas cuestiones, yo creo que es
absolutamente complejo todo esto y podemos estar charlando todo el día. Después María José va a hacer el relevo y va a aportar lo suyo, pero podemos estar charlando muchísimo. Pero sin duda analizar las dificultades es un panorama muy amplio. Diremos algunas cosas, pero quiero precisar a partir de la lectura de un episodio que fue un episodio, yo diría, jurídico-mediático, que fue muy conocido, al menos en el ambiente de la escuela, de la investigación, etcétera, de hace algunos años, que tiene que ver con la historia de un chico que se llama Alan Rodríguez. El caso Alan. El caso Alan. Sí. Voy a revisar un poquito esta historia. ¿La conoce? Bien, María José la conoce. Y la compañera la conoce. Bueno, Alan Rodríguez, un chico, creo que tenía 15 en ese momento. Ahora vamos a ver, no, 18. Ahora vamos a ver, lo tengo ahí anotado. Cuando termina, sí, debía tener 18, ¿no es cierto? Por la titulación, ahora les digo. Con síndrome de Down. Cursó la escuela secundaria, termina la escuela secundaria y no se le da el título. Entonces, Alan Rodríguez, por supuesto, con su familia y un conjunto de ONG y de corporaciones que lo patrocinaron, hace un juicio al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y lo gana. No, entonces dictaminan que la escuela tiene que entregarle el título. Yo no me voy a meter en el tema de si la escuela tiene que otorgarle el título o no. Ese es un tema que se tiene que devanar. ¿Ya está? 311/16. Ahí lo ven. Se puede seguir discutiendo. Yo lo que quiero, yo voy a prestar atención a otra cosa en relación al episodio que les traigo. A otra cuestión, porque fue muy mediatizado. Si ustedes ponen YouTube, muy mediatizado, los medios, digamos, con la familia, con el chico, en todo momento, etcétera, etcétera. Pueden ver los videos en YouTube, ¿no? Son públicos. Pero yo me voy a meter en otra cuestión, que tiene que ver con esto que estamos hablando, es decir, cómo estamos trabajando en esto de una pedagogía de las diferencias. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo primero que tenemos que interrogar, diría. Les leo. Esto es la demanda. Esto es el texto de la demanda, ¿no? Donde Alan Rodríguez, César Alan Rodríguez, se llama en primera persona. En la demanda habla en primera persona. Es él el que habla. Expresa que tiene síndrome de Down y que transitó toda su escolaridad en la Escuela Jesús María de San Vicente de Paul de la Ciudad de Buenos Aires. Pese a haber aprobado todas las materias, no había recibido su título de bachiller, sino un diploma no oficial, el cual no acreditaba la finalización del secundario. ¿Se escucha bien? ¿Atrás? Bien. La escuela responde, según se lee en el fallo, ¿no? El fallo está en internet, donde lo pueden leer, que la negativa a entregarle el título obedece a que la Dirección General de Escuelas de Gestión Privada no autoriza hacerlo, porque tiene una discapacidad intelectual y cursó con currícula adaptada. ¿Se entiende? Cursó con currícula adaptada. Más adelante, el fallo agrega que dice que dio pleno cumplimiento con los imperativos legales y como correspondía todos los años informó a los padres de Alan la metodología de la escolarización bajo la modalidad del PPI. ¿Sabe lo que es el PPI, no? Bien. Firmando la documentación pertinente.
dice el fallo que dice la escuela, ¿no? El fallo, que había comunicado a los padres también que anualmente se evaluarán los avances y logros del alumno, pudiendo suceder que aún si completara los 5 años de cursada, no se le otorgue el título correspondiente si se evaluara que no alcanza los contenidos mínimos mencionados anteriormente. En ese caso, solo se le entregará certificación de cursada en el nivel medio y se consignarán los niveles alcanzados. Esto está en la foja 313 del fallo, por si alguien quiere verlo, estudiarlo, trabajarlo. Se puede trabajar en investigación, este es un material muy rico. Consigna el fallo también consigna la escuela que las notas incluidas en el boletín respondían a los logros obtenidos, pero que en algunas asignaturas no cumplía con los contenidos mínimos. Es decir, lo que lograba hacer lo hacía con empeño y logrando algunas metas, por lo que resultaba pedagógicamente recomendable calificar como modo de estimular a su superación. El boletín, como la totalidad de la documentación atinente a la escolarización de Alan, consignaba la leyenda que era bajo el proyecto pedagógico individual. Bien. Y finalmente agrega, dice que se le autorizó a continuar las cursadas sucesivas con su grupo de compañeros a fin de priorizar los aspectos socioafectivos y la continuidad con su grupo de pertenencia, sin que ello implicara la certificación de la aprobación de los contenidos mínimos de cada materia y de cada año, por lo que tal situación no implica la terminalidad de sus estudios. Bien. Absolutamente y con precisión cuál fue el trayecto que hizo Alan en la escuela, qué tipo de trayecto, qué tipo de dispositivo, ¿no? Esto es interesante porque es público, porque esto lo vemos mucho en las escuelas, esto se ve muchísimo, esto es paradigmático, es modelático, ¿no? Esto lo vemos y por eso me pareció importante por la repercusión que tuvo mediática y la movilización que tuvo, organizaciones, etc. Creo que hubo incluso investigadores que se lo citó. En el fallo dice que se citó a Carlos Escriar, por ejemplo, para que dé su opinión, ¿no? Como especialista. Me parece que es interesante que pensemos en esto. Me parece que es importante que analicemos esto. A ver, me parece que es importante que pensemos qué estamos haciendo en estas cuestiones. Y sería bueno que haya investigación sobre esto. En Argentina no hay investigación. No hay investigación. Tenemos 4 desde que pensamos en integración. Yo recién me había recibido. 40 años. ¿Cuánto hace, María José? A ver, en Estados Unidos empezaron en los 70 y pico. Hay textos de investigaciones, fines de los 70 ya, ¿Cómo? Sí, bien, pero en el 83 empezamos, con Marisa Canilla de Páez, Plan Nacional de Integración, etcétera, etcétera, empezamos. 73, 2019, ¿cuántos años? ¿46? Casi 50 años. No hay investigaciones. Es decir, no tenemos en la Argentina investigaciones sobre los impactos de la integración, inclusión en las escuelas. No hay. Entonces me parece urgente que empecemos a interrogar esto, que empecemos a investigar, que empecemos a ver lo que estamos haciendo. Volviendo a esto, por eso lo traigo. A ver, Alan cursó su escuela secundaria en absoluta soledad. Alan fue invitado a jugar un juego, pero queda fuera de juego, queda como espectador.
currícula diferencial, evaluaciones diferenciales, trayectos diferenciales. Aparece como un voyeur, aparece como un espectador, aparece como un convidado de piedra, aparece invitado a un juego en el cual queda excluido. Es decir, aparece, fíjense, yo diría, en el lugar de la excepción. O sea, no es normalización, es otro mecanismo. Aparece en el lugar de la excepción. Y en ese sentido es que yo decía a Pablo, cuando él citó, o cuando él situó lo de la categoría de lo común, que me parece, para pensar estas cuestiones, que son absolutamente complejas, y seguramente después lo vamos a retomar y debatir con María José, que tiene tanto trabajo en estos temas, que para ir inventando, construyendo esto que decíamos, una escuela más justa, una escuela donde empecemos esto de iguales, de diferentes, ¿no? Es decir, la igualdad hoy la pensamos en las diferencias, no como antes que pensamos el déficit en las diferencias. La igualdad es las diferencias. Para pensar, para empezar, o para avanzar en esto, que creo que la escuela avanza a pesar de todo, ojo, creo que la escuela avanza. Creo que nosotros vamos a la escuela y a veces, muchas veces en soledad, experiencias a las que tenemos que sacarle sombrero. Para pensar esto, yo les decía, creo que esto de lo común, de volver a pensar esta idea de lo común, es fundamental. Por eso le decía y le agradecía a Pablo que me dejaste un par de centros, ¿no? Es decir, para cabecear directamente. Bueno, metáfora futbolera. ¿Por qué esto de lo común? A ver, me da la impresión que en relación a Alan no hubo muy poco de lo común. Me da la impresión que lo que se produce en la escuela, lo que producimos en la escuela, lo que construimos en la escuela es una experiencia de lo común, que es una experiencia de aprendizaje. Todos juntos. Una experiencia donde todos jugamos. Esta es la categoría de lo común que creo que tenemos que pensar para pensar trayectos o lo que sea. Me da la impresión que esa categoría implica que en la escuela puede haber integración, si quieren llamar la inclusión, llaman la inclusión, en la medida que haya aprendizajes comunes en los cuales esté involucrado algo que podríamos llamar también una comunidad, ¿no? Hoy se habla mucho de comunidades de aprendizaje. Un grupo es una comunidad de aprendizaje, una escuela es una comunidad de aprendizaje. Redondeo entonces y avanzo. Creo que Alan no participó en una experiencia de lo común. Creo que Alan hizo su trayectoria, como hoy está ocurriendo con muchísimos chicos, en soledad, en una especie de comedia o de como si de la inclusión, que en realidad lo deja ya no en una situación de normalización, sino en una situación de excepción o excepcionalidad que es peligrosa, diría yo. Bien. A ver, yo les decía, hoy en muchos estamos diciendo esto. En fines de los 70 yo encontré publicaciones que ya hacían alusión a investigaciones educativas en Estados Unidos y en Europa. Y lo que se está diciendo es esto. Entonces,
Yo traje ahí un videito que voy a ver si lo puedo pasar, es muy cortito, lo pueden encontrar en YouTube, que es de Ignacio Calderón Almendros. ¿Lo conocés? Bien. Comparece ante la Cámara de Diputados española hace muy poquito. Le preguntan sobre el tema, le preguntan sobre la situación de la inclusión o de la integración en España y en Europa. Y vean lo que dice. Espero que se los pueda pasar ahora. Ya. Muchas gracias. En primer lugar, buenos días todavía. Muchas gracias por la invitación. Para mí, y lo quiero manifestar, es un verdadero honor estar hoy con ustedes en esta comisión, aportando mínimamente algunas ideitas mínimas sobre educación inclusiva. Ojalá sean de utilidad. Voy a iniciar mi intervención con un tremendo dolor que guarda en su haber María Luisa. María Luisa es la madre de Ángel. Su hijo nació en los años 80 y solo pudo asistir a la escuela ordinaria en la etapa infantil. Una circunstancia que lamentablemente se sigue repitiendo casi 40 años después. La diferencia es que hoy también a esto lo llamamos educación inclusiva. Ese es uno de esos términos manoseados y pisoteados hasta el punto de que se puede estar utilizando en un sentido profundamente democrático o en el contrario. A menudo se piensa que cuando un niño o una niña señalado por la discapacidad está en una escuela ordinaria ya hablamos de educación inclusiva y esto de ninguna manera es así. Hay que mirar en la organización escolar, en las prácticas habituales, en las metodologías al uso, en los libros de texto, en las actividades que hace el alumnado, en los horarios, en los ritmos uniformes, todas esas cuestiones que pasan inadvertidas porque son lo común, son lo normal, las hacen en realidad que las escuelas sean lugares inhóspitos para determinadas personas que allí habitan o que lamentablemente no habitan. Lo que se ha llamado educación inclusiva es la educación, pero para todos. Y la educación es un derecho humano fundamental que, desde la ratificación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 2008, tiene que ser para todo el alumnado. Es decir, la educación, obviando ahora ese adjetivo de inclusiva, está obligada a afrontar el reto de cuestionar el modelo escolar que está negando sistemáticamente derechos humanos a toda nuestra infancia. Y he dicho a todas. A quienes son excluidos de la educación común y también al resto que aprende a ser excluyente. Les tengo que insistir, de lo que hablamos es de derechos humanos con mayúsculas, que siguen siendo vulnerados y que han de ser respetados por obligación moral y por imperativo legal. De lo que hablamos es de un gran proyecto, el proyecto que parece simple, pero que no lo es en absoluto, de educarnos juntos. Sin embargo, cada día muchas familias están siendo invitadas a abandonar las escuelas comunes porque no van a ofrecerles lo que sus familiares necesitan. Algunas de estas familias se ven forzadas al cambio. Otras asumen que es lo mejor porque son profesionales quienes lo indican y eligen, entre comillas, la educación segregada. Otras han huido del castigo que les ha supuesto la educación ordinaria. Es evidente que en ninguno de los casos se trata de una elección, sino de un condicionamiento férreo. El caso es que demasiados niños y niñas son dirigidos a modalidades de escolarización excluyentes, ya sean en aulas específicas dentro de los centros ordinarios o en centros de educación especial, y esta separación es inadmisible. Es necesario que la entrada de las personas señaladas por la discapacidad en las escuelas ordinarias, así como la de otros colectivos, porque cuando hablamos de educación inclusiva no estamos hablando de personas con discapacidad, estamos hablando de transformar el sistema para que en él tengan cabida todas las personas, especialmente aquellas que hasta ahora están siendo excluidas de ese sistema general, tiene que venir acompañada de una transformación profunda de la cultura escolar.
de modo que esa ciudadanía previamente excluida de la institución pueda aprender, participar y aprobar. De lo contrario ocurre lo que con rabia me contaba Esther, que es la madre de José. Ella me dijo: mi hijo se ha pasado el curso separado y sin ficha adaptada a sus necesidades. Vamos, un armario. Que la posición de José pueda pasar de ser objeto a ser sujeto se construye a través del cambio de lo que hemos entendido por escuela. La institución tiene que dar cabida a esas personas que han sido excluidas de ella hasta tal punto de que nos cuesta trabajo pensar que tienen idénticos derechos a ejercer la ciudadanía desde la infancia, aprendiendo, participando y siendo reconocidos junto al resto de compañeros y compañeras. Por tanto, tenemos el reto de garantizar la presencia, pero para que esa presencia sea real es necesario que no pensemos en la escuela ordinaria ni en la escuela especial, sino en una nueva escuela que supere esa división tan dolorosa. Mercedes, es la madre de Álvaro, contactó conmigo cuando su hijo iba a pasar de la etapa infantil a la primaria. Siento impotencia, me decía, después de haber recibido un informe psicopedagógico en el que solo se destacaba lo que su hijo no hacía. Y continuaba: nadie nos ha animado a agotar la escolarización ordinaria. Es muy cruel hacer un informe así de un niño de 5 años. ¿Por qué les resulta tan fácil escribir en negativo y etiquetar como si se tratara de un paquete para ver dónde lo envían? Es solo un niño, solo eso. Una etiqueta, un paquete, un mueble, 2 madres que hablan de su hijo que los hemos convertido en objetos. De lo que hablamos aquí hoy es de ese dolor. El informe psicopedagógico de Álvaro, como la inmensa mayoría de los informes, se esconde detrás de una serie de baterías de test pretendidamente objetivos que sitúan al niño fuera de la norma, lo que justifica su segregación. Esta es una práctica instituida. Es algo constitutivo de la escuela actual que necesariamente ha de cambiar si queremos respetar los derechos humanos. El informe de Álvaro acaba con un dictamen de escolarización en centros o unidades de educación especial. La última justificación de dicha decisión es elocuente y reza así. Leo textualmente: en estos momentos el centro ordinario no tiene ni cultura, ni política, ni prácticas inclusivas para que Álvaro pueda continuar en primero de primaria. Cierro comillas. Es decir, un centro escolar puede decir con impunidad a un niño de 5 años que se va a vulnerar su derecho a la educación porque ni hemos cambiado ni pretendemos cambiar la cultura, la política y las prácticas del centro para atender al mandato legal de la Carta de los Derechos Humanos, de la Constitución Española y de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Me interesaba traerles esto porque... Bueno, ahí termina. Ustedes saben que, de alguna manera, las transformaciones que se iniciaron hace unas cuantas décadas en la Argentina fueron traídas de España, de Europa, etcétera, ¿no? Las primeras experiencias se tuvieron en Estados Unidos, los países nórdicos, luego Inglaterra con el informe Warnock, la comisión Warnock, etcétera. Los umbrales del kirchnerismo aparece marcando con algunas categorías nuevas como integración, como necesidades educativas especiales, etcétera, etcétera. Finalmente Salamanca, ¿no? 1994, gobierno de Felipe González, socialismo español, auspiciado por UNESCO y por el Banco Mundial. Es decir, a partir de entonces, yo diría, por lo menos toda América Latina empieza a hablar de integración, toda la escuela de América Latina empieza a hablar de integración y de inclusión siguiendo las experiencias de España, de Italia, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que están pensando hoy en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, con toda la xenofobia, con todo el Brexit, con todo la furia o el terrorismo. A ver, creo que Europa y Estados Unidos hoy hay replanteo de muchas cuestiones, ¿no? Y bueno, y esto es reciente.
Y esto es, digamos, la palabra de alguien que milita, de alguien que investiga, y trayendo lo que se está diciendo hoy, ¿no? Retomo esto, digamos, excluir en la inclusión, ¿no? Donde yo propongo revisar. Creo que tenemos que hablar de inclusión en relación a la escuela y necesitamos, en todo caso, macropolíticas. Y yo no diría, digamos, que incluyan, que dejen de excluir. Necesitamos macropolíticas en las cuales construyamos sociedades más justas y digamos, en relación a esas macropolíticas podamos estar pensando y salir de esa trampa del crimen perfecto, en donde le pedimos a la escuela que incluya, lo cual constituye una imposibilidad. Ahora bien, y con esto voy a cerrar y dejo 5 o 10 minutos para debatir. Esto es importante, desde mi punto de vista, que lo digamos. ¿Y qué tiene que ver? Con que no basta con macropolíticas. No basta con una conjunción de astros, digamos, y que haya macropolíticas económicas, educativas, que haya micropolíticas económicas. No basta con eso. Yo creo que no basta con eso. Y hay una cuestión que, a mi modo de ver, nos compete a la escuela. Y que tiene que ver con que, más allá que tengamos arriba políticas justas o no, es necesario que en la escuela construyamos espacios de autonomía, espacios de libertad. ¿Por qué? A ver, transformar la escuela, transformar la cultura de la escuela, son procesos complejos que siempre involucran procesos de creación y de invención, no de reproducción. Es decir, ¿qué es lo que por ahí hacemos? Es decir, reproducir, en todo caso, bueno, venimos a ver a Elena, indudablemente es inventora, es creadora, no se trata de copiar lo que hace Elena, se trata de que inventemos nuevas prácticas. Y la invención solo es posible, la creación solo es posible si construimos espacios de autonomía, que pueden ser en el aula o con un grupo de colegas, o puede ser en la escuela, o puede ser en una comunidad educativa un poco más amplia. Es absolutamente necesario. Y lo que digo, y acá está la cuestión de la libertad, o si ustedes quieren, de la emancipación, ¿qué tanto se habla en la escuela? ¿No? Hoy hablamos de la emancipación, hablamos de la libertad, pero lo que a mí me gustaría decir, y con esto cierro, que la libertad no es algo que te dan, no es algo que recibo. La libertad es un acto del sujeto, una elección del sujeto, sea individual o colectivo. Muchas gracias.